Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Hola, nos volvemos a encontrar esta noche con Carolina Carro, como venimos haciendo todas las semanas prácticamente. Seguimos haciendo el camino de la terapia Ayurveda, recordando un poco esta vez desde el último encuentro que fue la explicación y el desarrollo del Doya Vata. Vamos a estar repasando un poco las características de ese Doya Vata, sus desequilibrios, sus puntos débiles y sus puntos fuertes, ¿sí? Porque siempre en estas características, en este desarrollo, puntualizamos las dos cosas. Tal vez nos basamos en el tema de los desequilibrios para ir puliendo un poco y reconociendo un poco en nosotros mismos cuáles son las características que tenemos que ir afinando o emprolijando de nuestra propia salud, de nuestra alimentación, de nuestros cuidados, como para que ese desequilibrio se vaya reacomodando y vayamos encontrando poco a poco un mejoramiento en nuestra salud y en nuestro aspecto en general. Vamos a esperar un poco a Carolina. Mientras tanto, les recuerdo el concepto de Doya. El concepto de Doya proviene de los 4 humores griegos, ¿sí? Esas características, griegos y romanos. La medicina antigua ya había calificado estas características en los seres humanos de acuerdo a sus fluidos internos, ¿sí? Los flujos, la sangre y todas las segregaciones hormonales y de los órganos principales que generaban un biotipo, ¿sí? Una característica humana en relación a los 5 elementos de la Tierra, ¿sí? Recuerden que era agua, tierra, aire, fuego y éter. El conjunto de esos 5 elementos sumado a esos fluidos, análogamente como el efecto de la luna puede ejercer sobre la Tierra, los fluidos están atados, están relacionados con esas características biológicas de cada individuo. De acuerdo a esas características propias, esos fluidos tienen una dinámica, una interacción que le es propia a cada característica humana, ¿sí? a ese individuo, a esa persona única e irrepetible, en equilibrio a su contexto, a su ambiente, al clima y a los desarreglos propios que genera ese circuito. ¿Sí? Vamos a ver si Carolina está por ahí. Esperemos que esta vez tengamos una transmisión más limpia que la última. No sé si se escucha bien, si me pueden contestar si se escucha bien, si se ve bien. Todo perfecto. Bueno, a ver, estamos esperando a Carolina. Y si no, voy a ver si corto un ratito. Puede ser que haya un delay. No estamos muy cerquita, esa puede ser la diferencia. A ver.
Ay, espérate, de vuelta a la cámara. Ahí está. Espera que de vuelta a la cámara. Ay, oh. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, Lila, se vio el backstage. Sí, Puede fallar. puede fallar. ¿Cómo estás? Hola, Lila, muy bien. ¿Vos, corazón? Bien, muy bien, muy bien. Bien, estaba explicando un poco, estaba haciendo un revival de lo que es el concepto de Ayurveda, el origen, Qué bueno. que el significado en general para hacer un repaso, pero me gustaría que vos también agregues un poco el repaso de lo que estuvimos viendo la semana pasada, este, de estos, en principio de los tres doyas, la existencia de los tres doyas, y el concepto, ¿no?, de vida que tienen, sus características y sus funciones, ¿sí? Ok, Más allá de esta individualidad que portamos. exacto. Bueno, lo que habíamos visto la otra vez era de cómo estaba compuesto Vata Dosha, cómo eran sus características físicas, fisiológicas y en lo temperamental, y de qué podíamos empezar a hacer para cuidarlo. Generalmente de Ayurveda se conoce esto, ¿no? Los biotipos, yo soy Vata, yo soy Pita, yo soy Kapha, yo soy Vata Pita, etcétera, etcétera. Pero debemos conocer que esas fuerzas, sí o sí, todas las tenemos, y si empezamos a saber y a conocer cómo están repartidas en el cuerpo, qué función cumplen, y empezar a Sí, detectar cuando se salen del lugar, ahí es que podemos tener una comprensión mayor de lo que estamos compuestos, ¿verdad? exacto, exacto. Y por preguntarte, ¿no? Muchas veces es como una abstracción este conjunto de características. En qué lugar del cuerpo nosotros podríamos decir, bueno, hay una ubicación aproximada? Bien. Mira, cuando hablamos de Vata Dosha, esa fuerza de vida a nosotros lo encontramos ubicada debajo del ombligo, es decir, abarca lo que es el bajo vientre, muslos y piernas. Es ahí donde más se presenta. ¿Por qué? Porque Vata Dosha es movimiento en el cuerpo. Todo lo que se mueve tiene que ver con Vata Dosha. Y para que algo se mueva bien, el otro lugar importante donde está también ubicado es en nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso, ¿no?, es el cableado que da impulsos eléctricos para que el resto de nuestros órganos y sistemas puedan estar funcionando. Entonces, como sede central, podemos decir que es debajo del ombligo. Después se subdivide en 5 partes. es, es un Tetris, ¿no? Se empieza a abrir y se expande en 5 partes. Y la función principal es la de sacar los desechos del cuerpo. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, cuando hacemos nuestras necesidades de heces, la orina, el semen en el hombre, la menstruación en la mujer y el parto, ¿no es cierto? El bebé. Si esa zona Todo lo que se funciona bien, expulsa. exactamente, saca. Por eso es tan importante que este doya esté siempre funcionando y en ritmo, porque si hay algo que no sale, pues queda dentro, y si permanece mucho tiempo dentro, sabemos en qué se convierte, ¿no? Empiezan las toxinas, y con las Exacto. toxinas síntomas, etcétera. Y decime una cosa, estábamos hablando también de la época del año, ¿no? Justamente ahora que empezamos con este nuevo ciclo, Uh-huh. recordarnos un poco en qué época del año se expresa más bata y qué es lo que padecen. Y la principal época de bata es otoño y en principio de invierno. Fíjate de que es un doya que tiene 2 elementos, aire y éter, y las cualidades, las características de esos 2 elementos es ser frío, ser seco, ser móvil, ¿no? Ser claro. Entonces, fíjate que en esas 2 épocas es donde estas cualidades empiezan a presentarse. En otoño hay más movimiento con el viento, se nos seca la piel, podemos estar más irregulares con nuestras funciones, estamos más livianos, al menos los cafitas
amamos esa época porque estamos más livianos, Es ¿no es así. cierto? Ahí se exacerba, no se potencia mucho más. Ahí te das cuenta que en la naturaleza esa fuerza está comandando, no la podemos evitar, aunque quisiésemos. Lo que sí podemos hacer es tomar acciones, rutinas, colocando lo opuesto, es decir, los otros tres elementos que le falta, o le falta en cantidad, que es ponerle humedad, ponerle calor, ponerle peso, todo lo que no le gusta. Para compensar. Exacto, exacto. Es ahí donde más los síntomas de Vata se presentan. ¿Cómo nos damos Perfecto. cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta cuando empieza a exacerbarse? Principalmente todo lo irregular, Lila. Todo lo que es irregular está marcando ahí que Vata está saliéndose de su eje, ¿no? Claro, Exacto. eh, pierde ritmo, entonces el sueño no es de corrido, empiezo a tener insomnios o pesadillas, no digiero bien todos los días, un día digiero bien, otro día digiero mal y un día me hincho, otro día no me hincho, eh, la piel se empieza a secar y por ahí no parejo, por ahí empieza con el cabello a secarse, luego por ahí la piel, las uñas, y principalmente lo que más tenemos que tener en cuenta es en su sede lo que pasa, es decir, en el bajo vientre, la constipación. Cuando ya empieza a haber un día de constipación, ahí me está marcando que Vata Dosha no está sacando, no está fluyendo. Y ahí es donde tenemos que empezar a poner atención. Fíjate que es algo que hasta lo tomamos como natural en muchos casos. Sí, sí. Sí, también me resonaba eso que dijiste de las pesadillas, porque muchas veces no hay información de que las pesadillas o el insomnio tienen que ver no solamente con situaciones cotidianas del estrés o situaciones emocionales, sino que también tiene que ver con ese desequilibrio en general que es orgánico, es biológico y va para otro lado, ¿no? Entonces es como un síntoma que hay que anotar también como para hacer una llamada de atención en este desequilibrio, ¿no? Es un poco de información Sí, también, darse cuenta de que todo está exactamente. relacionado durante las 24 horas. Bueno, Caro, ahora que hicimos este repasito de Bata, hablemos un poco de la contraposición del CAFA, que es tan lindo, tan bonito y es todo lo opuesto, ¿no? Es todo lo opuesto, es todo lo opuesto porque Kapha tiene los dos elementos más densos de la naturaleza, está compuesto de agua y de tierra. Al lado de Vata, que es aire y éter, es justo la contraposición. Kapha es húmedo, es lento, es frío, fresco, ¿no? Es más denso, es más corpóreo. El único, la única característica que los dos comparten es la frialdad. Los dos son fríos, los dos tienen muy poquito fuego, muy poquito fuego. Eh, y obviamente, así como a Bata también le damos calor para que se restablezca, a Cafa también, ¿no? Sin un buen fuego, ninguno de los dos podría transformarse. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Y sobre todo en las épocas estas, en los ciclos, ¿no? Claro, porque así como en el otoño y parte del invierno comanda Bata, en lo que queda del invierno y principio de primavera, es decir, en esta estación que estamos todos viviendo, estamos bajo esa fuerza de Cafa. Y como te das cuenta, porque empieza a haber más humedad en el ambiente, todo se pone un poco más pesado, un poco más lento, como que la sensación es que tiende a estancarse. Y hay que tener precaución porque cuando sale del invierno y empieza en primavera, el calor empieza a aumentar y empieza a disolverse ese cafa dentro de nosotros. Las personas que tienen más agua o más toxina empieza a disolverse. Y si eso que se disuelve por Vata
¿no? Si Bata no está funcionando, no sale toda esa agua densa, me atrevo a decir sucia, podrida, ¿no? Tal y como si quedase estancada en un arroyo, queda en nosotros dentro del cuerpo. Y eso hay que evitar que suceda, porque sabemos que eso va a tener la facilidad de ubicarse y donde encuentre debilidad, tácate. Ahí comenzó. Y así empiezan los procesos inflamatorios, los achaques. Sí, que se naturalizan en un punto, ¿no? Se naturaliza la panza hinchada, la Sí, inflamación en los tobillos, en lo que se le llama comúnmente, está juntando agüita, eh, claro, ¿sí? Esa exactamente, mala circulación típica del CAFA, ¿no? exacto. La adiposidad es una de las características más de CAFA. O sea, en realidad siempre se lo relaciona equivocadamente con la persona obesa o gorda, y no tiene que ver con eso. No, no, tiene que ver con que CAFA es robusto, tiene estructura, tiene estructura. Eh, Nosotros nos damos cuenta cuando una persona o hay más CAFA, más fuerza CAFA en el cuerpo, es porque la persona tiene tierra, tiene agua, tiene huesos grandes, tiene una buena caja torácica, ¿no? Tiene una buena musculatura, es sólido, es una persona sólida, y eso no tiene nada que ver con el obeso o el gordo, porque los otros biotipos también pueden ser obesos o gordos si están en desequilibrio. Es el biotipo más sano, es el biotipo más sano dentro de los tres biotipos, pero hay que estarle atrás, no lo podemos dejar quietito, no. Sí, son del tipo de personas que solemos decir, uy, fulano no se enferma nunca, uy, qué, o sea, Exacto, tienen esa, como esa presencia, ¿no? De que nada los puede, pero cuando caen, también su estructura, digamos, biotípica, cuesta más sacarlos de ese cuadro. sí, sí. Es el biotipo que más estímulo necesita, mucho, mucho estímulo, y cuanto más variado, mejor, porque esto tiende a quedarse. Entonces necesita los sentidos, sobre todo, tenerlos estimulados. Fíjate de que, así como Bata, la principal sede es del ombligo hacia abajo, en CAFA es del esternón hacia arriba, justo donde está toda el área de la cabeza con nuestros sentidos y sus órganos. Entonces, todo lo que pase por acá, en un CAFA, lo va a estimular, lo va a aligerar y se va a repercutir en el cuerpo físico. Y en general es el que se queda con una sola cosa. Yo siempre lo comparo con Homero Simpson. Homero Simpson es el CAFA en desequilibrio, ¿viste? Sentado en un sillón con la cerveza y el control remoto. No lo saca de ahí. Siempre Ese los es un Simpson CAFA. marcando el camino. Siempre, siempre en todo, ¿viste? Es un es como para poder darnos una idea. Pero si esa fuerza de CAFA en nuestra región corporal está bien atendida, es inmunidad, 100% Totalmente. inmunidad, porque es el encargado, el agua, la función del agua en nuestro cuerpo, de hecho, es el elemento que más todos componemos, ¿no es cierto? Nuestro cerebro tiene muchísima agua y decimos que está de acá para arriba el CAFA. Eh, Está presente en el plasma, donde está la célula prístina, es decir, las células que generan y sostienen más vida. Claro. Fíjate lo importante que es que esté sano, que esté limpio, que esté claro, que tenga fluidez, porque si esa célula no está bien nutrida, no está fuerte, todo el sistema empieza a En cadena. deprimirse, en cadena, totalmente, en cadena. Y de hecho, en lo emocional es eso lo que sucede. Es decir,
todos, absolutamente todos, más allá que seamos del biotipo CAFA o no, cuando estamos muy pesados, muy lentos, tristes, deprimidos, con poca gana, ¿no? Medio apáticos, y todo me cuesta, eso me está indicando que el agua en el cuerpo y en la mente no está fluyendo, no está fluyendo. Entonces tenemos que buscar de ponerle los elementos que les falta: fuego, aire y éter, todo lo que no le gusta, igual que le pasaba a Bata con su Bata. Exactamente, hay que meterle mucho bata y mucho pita, mucho fuego, para que Exacto. pueda estar bien, para que Hay pueda estar bien. una de las preguntas que surgieron, a ver, muchas veces nuestra cabeza inclusive está acostumbrada a contener los datos en espacios estancos, ¿no? O sea, decir, bueno, este es valla, este es dot, este es cafa y este es pita. Explicarnos un poco que no es tan así, no es tan puntual la segmentación y este intercambio que tenemos de los doyas es en general, pero con sus particularidades y con un predominio de un doya sobre los otros tres. Claro, son 10 los biotipos que se pueden formar. Es decir, al tener los tres, sí o sí, los que nos componen, porque si faltase uno, no, directamente no existiríamos, en la combinación empiezan a formarse 10 fórmulas. De las 10 fórmulas podemos encontrar un bata puro, un vita puro, un kapha puro, que son los casos más raros, y son de los mejores, podemos decir, ¿no es cierto? Es pura cepa, las personas que tienen más de un dosha. Luego tenemos las combinaciones bata pita, pita kapha, kapha bata, bata kapha, que son los biotipos, la mayoría tenemos esos biotipos y podemos decir que es de una calidad media, ¿no? Si lo ponemos, el puro es el premium, esto sería una cuestión media, más económico, un poquito más al alcance de consumido, por decirlo de una manera. La versión ¿No? estándar. Claro, exactamente. La gran mayoría son de biotipos. Y tenemos la última fórmula, que son los 3 doyas, Vata, Pitta y Kapha, en el mismo nivel, que también son uno de los biotipos más raros de verlo. Complejo. Y complejos, totalmente, totalmente. Cuando tenemos un solo doya de más predominio, es mucho más fácil porque la tendencia de ser, hacer y estar y etcétera es mucho más clara. Cuando es de bidógico, ahí tenemos que tomar más acciones, porque tenemos que trabajar mucho en la parte física para ver qué doya ahí está predominando y qué doya está predominando en la parte mental. Y ahí hay que ser un poquito más laborioso, porque si esa parte mental está en demasía, le va a quitar energía al cuerpo y se va a enfermar, y viceversa. Entonces, Claro. la gran mayoría tenemos como un doble trabajo, tener que trabajar en las dos áreas, pero de manera mucho más intensa que si fuésemos un biotipo simple. Y el tridógico, ni te cuento, ¿no? Tiene que haber mucho conocimiento de uno mismo para saber qué hacer, qué no hacer, qué cambiar, el afuera, tomar en cuenta el afuera, pero es bien importante saber, bueno, cómo funciona en mí, qué es lo que me predomina, para saber qué hacer o qué no hacer. Tal cual, tal cual. Y bueno, también informarle a la gente que estos resúmenes que nosotros estamos haciendo con respecto a los doya y con respecto a interiorizarse con la medicina ayurvédica, es también cuestión de informarse por otros medios, ¿no? Ir interiorizando un poco porque es tan amplio que a pesar de que tratamos de resumir la información, es como que, a ver, es una perspectiva
médica, ¿sí? Es una ciencia, es una medicina alternativa de la cual estamos hablando. Entonces, es muy amplio y es muy interesante porque, como venimos diciendo siempre, esto es un canal de prevención. Entonces, cuanto más cada uno sepa ese lenguaje corporal, esas necesidades, ese desequilibrio que se va desencadenando, sacándole fuerza a los mitos o a lo que naturalizamos, como decía antes, el tema de las pesadillas, ¿no? Del insomnio, de estos trastornos del sueño, que muchas veces se naturaliza y se va acumulando una serie de desequilibrios que después forman parte de. Entonces, sí, a mí me pasa siempre que. Entonces, a mí me pasa siempre que incorporamos malestares que al fin de cuentas no tienen un final muy deseable. No, tal cual. Mira, Ayurveda lo que pide es siempre una primera premisa, que es conócete. Siempre arranca con eso, conócete. Si no te conoces, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo vas a cuidar algo si no lo conoces? Aunque sea básicamente, ¿no es cierto? Esa es la gran diferencia que hay con la medicina tradicional. Es decir, la persona, si tiene su autoconocimiento, si sabe cuáles son las fuerzas que la componen y cómo se comportan en su parte física y psicoemocional, y observa el afuera, y desde el afuera puede elegir qué darse y qué quitarse, ahí la persona se autogestiona, es soberana de su salud, ¿no es cierto? Y cuando ya deja de ser objetiva, ahí mandamos a los médicos y pedimos ayuda ¿no? Porque todos necesitamos eso. Pero hay cosas de rutinas, de bases que todos podemos hacer, absolutamente todo. Y eso es una responsabilidad. Eso es una responsabilidad, porque si no estamos siempre poniendo el poder en el otro y caigo en el médico y caigo en el médico, pero en mi día a día no estoy haciendo mucho. Eso es básico, esa es la primera invitación que Ayurveda nos hace. Conócete y aprende a observarte y a observar el afuera para elegir, ni más ni menos. Exacto. Y ya eso es todo un ejercicio. Es todo un ejercicio. Es mucho, pero también es un poco una invitación al camino de la salud, me parece, ¿no? O sea, desde el momento en que tomás la responsabilidad de cuidarte y sobre todo escindirte un poco del mandato de poner en el otro la responsabilidad de tu salud, ¿sí? Desde el concepto básico de poner una prepaga por si me enfermo. No, o sea, enfoquemos en la salud, en la alimentación, y después, si sucede el emergente, bueno, ahí recurrir a quien realmente tengamos confianza, ¿no? Pero un poco está de moda el tema de la autogestión, ¿no? La palabra autogestión, y me encanta en este sentido, porque es justamente esto que estamos tratando de promover, ¿no? De que la gente se aprenda a perfilar o aprenda a buscar esas características propias en un contexto ya armado, que ya está escrito, ¿no? Pero que aprenda a reconocer un poco esas características justamente para autogestionar esta parte de la salud antes de llegar a una situación mayor, ¿no? Bueno, seguimos entonces profundizando con el CAFA. Sí, mira, solo te voy a agregar una pregunta a lo que estabas comentando antes. ¿Qué sucedería con el sistema de salud, ¿no?, actual si cada persona comenzase a conocerse y a darse lo que realmente necesita, a elegir? ¿Qué pasaría con el sistema de salud? Habría un problemita, ¿no es cierto?, ahí. Y la prevención está en cada uno. ¿Qué pasaría si cada persona comienza a ir al médico o al terapeuta o al profesional de la salud
sin que esté enfermo, ¿no? Empezar antes. ¿Qué pasaría? Digo, no, estoy bien, pero quiero estar mejor, quiero conocerme. Cambia la cosa, y ya ahí hay una relación como de igual a igual. Entonces va a tener sentido de cuando le hable de su cafa, de su pita, de su bata, porque vamos a estar familiarizadas con el mismo lenguaje, y es sumar y sumar, comprender, ¿no? Cuando la persona se comprende, es que puede llevar la acción adelante, porque lo comprende y lo elige, no porque me lo dijeron, ¿no? Y Exacto. Es- es muy distinto. No, vengo antes para estar en mi vida adulta o en mi vejez mucho más cuidada, que ese es el sentido. Ese es el exacto. sentido. Todavía no estoy tan grave, yo todavía no caí en tantas cosas, pero me empiezo a atender desde ahora. Es un cambio de paradigma súper, súper grande, súper grande. Así que eso quería comentar porque daría vuelta muchísimas cosas en el sistema que estamos. Y Sí, las inclusive personas, se me ocurre, sí, sí, decime. perdón. No, que se me ocurre también una suerte de soberanía, ¿no? De soberanía emocional, porque muchas veces este temor que generamos en los síntomas, a veces no solamente se exacerban con nuestra característica o bata, o cafa, o pita, que cada uno tiene una manera de emocionarse y reaccionar ante lo emergente de manera distinta, pero lo que me parece como súper liberador, podría decirse la palabra, Sí. es esta cosa de conocerse y antes de que esa emoción, porque justamente cuando hablamos de emociones es lo que más afecta a los órganos y es lo que más afecta, que vos lo dijiste, el aparato inmune. Mm. La vulnerabilidad a la cual exponemos el aparato inmune depende de las emociones. Entonces, no es tal vez la intención de que todo el mundo siga la medicina ayurveda, que todo el mundo, no, o sea, es informar y brindar conocimientos sobre cosas básicas que existían hace ya miles de años Sí, antes de la sí. medicina eh, de la medicina tradicional que hoy conocemos. Por eso hablamos de Ayurveda como ciencia, ¿no? No Mm. como una práctica no tradicional, Esporádica, claro, ¿sí? tal cual. Esporádica, Ujú. alternativa. Alternativa, bueno, sí, alternativa es, pero estamos hablando de una ciencia. Sí, sí, que te invita a atender todos los cuerpos que te componen. Desde el lado físico, los doyas, desde el lado físico y fisiológico, desde los doyas. Te pide que lo conozcas y aprendas a cuidarlo, ¿no es cierto? En un biotipo CAFA, que tiene esta estructura, que tiene esta forma de ser en lo fisiológico un poco más lento, ¿no? Tiene una digestión más lenta, en lo de que decís vos emocional, es el más emocional de todos, ¿no? Es muy sensible, eh, es un biotipo que lo que necesita, aparte del estímulo, es tiempo para dejarlo ser, necesita su tiempo para dejarlo ser. Eh, yo al comienzo te decía de que es uno de los biotipos más sanos, ¿no es cierto? Eh, es como el elefante, que va, pisa, pero llega, anda, ¿no? Si vos Constante. es constante, tiene una voluntad, tiene que buscarla, no tiene que ponerla, tiene que estar ahí. Por eso, eh, si lo apurás, si enseguida lo querés apurar y ya le pedís todo, ya se traba, se estanca, se estancó, ¿no? Se abruma. Pero si vos le das las pautas y un tiempo y la persona empieza, y una vez que empezó, No para, chapó, no para y termina, no para. concreta, por esto, tiene su agua y su tierra, concreta, materializa.
esa cualidad de CAFA, aunque no seamos CAFA, la tenemos todos, la capacidad de concretar. Y para eso tenemos que ponernos en un determinado ritmo. Así como Vata es todo rápido, errático, ligero, Y ta, no ta, 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 concreta. y claro, y te dejó 2 millones de cosas sin hacer. Por eso le ponemos el agua y la tierra, concretá, baja el ritmo y concretá, ¿no es cierto? Todos tienen su taloncito de Aquiles, todos. Cuando hablemos de Pita ya vamos a ver que también tiene sus cuestiones. Pero más allá de eso, está presente sí o sí en nosotros. Sí o sí todos los tenemos. Y ahora en esta época del año, esa voluntad, ese nuevo ritmo, hay que ponerlo. Fíjate que durante el invierno todo oscuro, oculto, ¿no? Ahí nutriéndose, pumba. Y ahora está floreciendo cada brotecito, cada florcita, va lento, pero sale. Y ya cuando entremos en un octubre, noviembre, va a estar todo reverdecido, lleno de flores. ¿Podés apurar eso? No. Es como un cafa. No lo apures porque no te saca ni un pimpollo, ¿no? No te saca nada. Hay que darle su tiempo. Porque Tal cual. así como la naturaleza lo tiene, nosotros deberíamos aprender también a llevarlo adelante, acomodarnos a Sí, eso. sí, sí, sí. Sí, sobre todo en estos cambios de estación, ¿no? Que son como determinantes. Nosotros lo Sí. tomamos a un cambio de estación como desde la vestimenta, generalmente, pero no tomamos en cuenta todos los otros aspectos, ¿no? La alimentación, las sensaciones y ese cambio que tiene que ver también con lo que estábamos hablando la vez pasada, ¿no? Ese ciclo natural del cuerpo que responde al afuera. Y decime, Exacto. Caro, con respecto porque hablamos siempre, puntualizamos la desarmonía. ¿Qué pasa cuando Bata y Kafa están en armonía? O cuando Kafa está en armonía plena, aparte de la Bien. inmunidad, ¿no? Que ya la habíamos comentado. Cuando CAFA está bien, está todo estable, todo está estable. El cuerpo fluye, esa palabra que tanto se escucha, ¿no es cierto?, de decir, el cuerpo fluye con todas sus funciones. Es decir, el agua que está presente en su plasma y en su sangre, ¿no? Son los dos líquidos que nos recorren todo el tiempo, están fluyendo, tienen un ritmo y hay una estabilidad. El sistema nervioso que se nutre de estos dos está aceitado, por decirlo de una manera, está suave, está teniendo un movimiento acorde. Eh, y esto se traduce no solo en la inmunidad, sino en mejorar el peso, mejorar la digestión, el sueño, la mente clara, en las emociones estables, no estamos tan de una punta a la otra. Podemos decir que es esa persona ecuánime, ¿no? Hay como una ecuanimidad en la persona, pero eso se logra porque esa ecuanimidad fue llevada a cabo a través de lo que hace la persona día a día desde que se levanta y se va a dormir, no es casual. Vos decías recién que el cambio de la estación lo llevamos o nos damos más cuenta por la ropa. Y justamente la ropa es la que nos dice, uy, estoy re gorda o re gordo, tengo que bajar de peso, viene el verano, me quiero poner la malla, no me entra el vestidito, y sí, Es el pará, está marcador, bien. es No, el nos agarra marcador. totalmente. Yo cuando trabajaba en la Perfu era la época donde explotaba la venta de los anticelulíticos. Se vendía a Sí, trochimoche, sí, ¿viste? Y venía con la persona con la salvación. Y uno miraba y decís, te vas a bajar 10 pomos, pero no va por ahí. Claro, porque hay que cambiar el hábito, ¿viste? Porque más que me ponga anticelulítico, si no dejo de comer grasas, harinas, no hago actividad física, no tengo un sueño reparador, no estimulo mi mente y mi pensar y sentir en otro lugar, el agua queda ahí, no sale tan fácil. Eso lo veía muchísimo. Por eso es
de empezar desde antes, ¿no? O sea, no dejar que el Vata se acumule para no entrar acumulada en la época de Kapha, y si seguía acumulando Kapha, no entrar acumulada en la época de Pitta, porque es un cúmulo de muchos elementos que para poner en orden tengo que trabajar mucho. Por eso decíamos, ¿te acordás la otra vez que de todos, al Vata es el que tengo que tener bien cuidado, bien cuidado? Y por sobre todo estas dos cosas, la digestión, que esté digiriendo bien, y la evacuación. Si día a día esas dos funciones no van de la mano, ya estoy saliéndome de equilibrio. Pero bueno, es mirarse, atenderse, Es no mirarse y dejarlo. puntualizar los canales de circulación, ¿no? Entender que somos un circuito Claro, biomecánico que tiene que estar limpio, que tiene que estar abierto, que tiene que fluir de manera adecuada y eso va a dar pie o va a desencadenar otras instancias. totalmente. Que es lo que vos decías al comienzo. Siempre me pasa tal cosa, siempre me pasa tal cosa. Bueno, si siempre pasa tal cosa, es porque siempre estás haciendo más de lo mismo. No hay cambio. O te dicen, sí, ya cambié de todo y sigo teniendo el mismo resultado. Siempre va a haber algo que no está bien atendido o falta, ¿no? La mayoría atendemos todo desde el cuerpo físico, nada más. Solo el cuerpo físico. Y somos cuerpo, mente y espíritu. Si la emoción no la atendés, si la emoción que estamos teniendo no la estamos atendiendo, el resultado en el cuerpo físico va a ser igual, porque la mente está allí, la mente está en el cuerpo. Por más que haga de lunes a sábado clases de gimnasia, corra y me doy masaje, sí, todo bien, pero me sigo enojando, me sigo entristeciendo, nada cambia, nada cambia. Entonces, Y sí, con respecto a las emociones, ¿cómo vive las emociones CAFA? ¿Cómo trasciende las ah, emociones es CAFA? un drama, es un drama. Es la novela de Migré a las 3 de la tarde. Sí, es emocional, es pura agua, es muy emocional, es un mira, eh, eh, todo lo canaliza por la boca, ¿no? Cuando no puede hablar, cuando algo lo siente mucho, come, la persona come porque estoy triste, come porque estoy contento, porque me fue bien, come porque me fue mal, come. Necesita acá, ¿no? De la parte, por eso acumula, porque si encima tiene un metabolismo lento, eh, y eso lo puede, si no lo atiende, la persona está en permanente tristeza y depresión, ¿no? Siempre está para abajo. Pero cuando lo gestiona bien, cuando está bien, es el biotipo más adecuado para el amor incondicional, para el amor universal, ¿no? Es la madre, abraza y contiene y A nutre todos, eh, a, a todos. Cuando está en a todos. desequilibrio es el apego, es mío, 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 y no te doy nada, no te comparto nada, ¿no? Pero cuando está bien, mira, no sé si conoces o para ponerlos en ejemplos, ¿no? En referentes, en personas, para que lo puedan ver. En la actualidad tenemos, por suerte, la humanidad a una madre que tiene todas esas características, la madre ama en India, no sé si la ubica. Es Sí, bien sí. café y el Bien, darshan de CAFA. ella, Toda redonda. Es toda toda redondita, es redonda, puro toda. amor. Y de hecho los darshan de ella, ¿qué es? Abrazar. No Sí, hacen otra cosa que abrazar y abrazar y abrazar. Eso te habla, bueno, es un super cafa, ¿no? Ya es un nivel, bueno, ya no tengo ni palabras para decirlo.
pero es esa capacidad, no discrimina, es como el agua pasa y nutre, no quiere quedarse con nada, pasa. Esa sí, es para mí el mejor ejemplo para ver un CAFA y la fuerza de CAFA en persona. Mejor ejemplo que ese, la no sé, fortaleza misma. fortaleza, exacto. La fortaleza de la naturaleza, ¿viste? No la del poder, la del yo puedo, no, la fuerza del amor, de ese tipo de amor, devoción, ¿no? Una bhakta divina. Sí, Así es inclusive, emocionalmente. tal cual. Y inclusive me viene a la mente también esa no discriminación muchas veces del CAFA que lo hace aceptar de manera incondicional lo que tampoco ya debería aceptar, ¿no? O sea, lo que daña, lo que lastima, Tal y cual. aún así acepta. Sí. Ahí, mira, ¿cómo lo ves fisiológicamente? Cuando en nuestro cuerpo hay mucha presencia de agua, la mente se obnubila. Es como tener los lentes empañados, ¿viste? Totalmente empañados. Eh, no estás clara, no estás pudiendo ver de verdad lo que tenés adelante, no hay claridad. Y como es apegado o apegada, ¿no? Agarra y dice que sí, y que sí, y que sí, y no importa lo que venga, más vale tener, ¿viste? Por lo que sea. Pero cuando está más clara, cuando la persona empieza a desobnubilarse, ¿no? A tener su emoción más centrada, aprende a poner límites, a decir que no, a no entregarse a la emoción así porque sí, ¿no? Porque está bien tener ser emocional, pero no cuando estoy hecho una piltrafa por, por todo Tal lo que cual, pasa. cuando estoy muriendo en el fluido, en el fluir de esa incondicionalidad, ¿no? Donde ya Claro, no se discierne qué me hace bien y qué me hace mal y cuál es el límite. Muchas veces el CAFA se enreda en esos miedos de mm, tomar decisiones, por él mismo o por los otros. Muchas veces no puede hacer ese discernimiento y se no, ve enredado en situaciones que después generan una patología. totalmente, sí, sí, tiene que empezar a ser un poco más objetivo o objetiva de sí mismo, priorizarse y entrar mucho en contacto con el cuerpo físico para poder también saber qué sí y qué no, evaluarse, autoobservarse continuamente. A eso le llamamos fuego, ¿no? A eso lo denominamos con el elemento fuego. Por eso les decíamos que de los elementos que necesita para poder estar bien es fuego, 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 transformación, transformación, transformación. Si no, no ve, No, no puede, esto que decís vos, no puede discernir. El elemento fuego es clave en toda recuperación. sí, Exacto, sí, 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 exacto, sí, exactamente. sí. Ujú. Bueno, y para ir más o menos redondeando, habíamos dicho dónde estaba ubicado, habíamos Sí, dicho la armonía, y en el caso de, suponete, esta conjunción, cuando una de las chicas decía soy tridoya, ya sí, vamos a tener que hacer un capítulo especial para el tridoya porque ahí la tenemos conozco que... a Cari. Cari, la chica que puso ahí, Karina, yo la conozco. Sí, Es una tridógica bien puesta. Vos la ves a Cari y tiene el movimiento de bata, el fuego de pita y la fortaleza de Cafa bien unidas una con la otra. Pero qué Cari bueno. trabajó Ahí mucho y va, trabaja en sí ahí misma. va Sí, el sí, porque secreto, ¿no? De llegar a eso. claro, claro, ha pasado por situaciones en donde también ha tenido que hacer su parte, ¿no? Y bueno, pero es una tridóxica que tuvo que juntar todo y ¡plum! Ahí está bien puesta, bien Armar, armonizada. Sí, la conozco, armar la Cari, sí. estructura. Sí, 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 qué física, complejo y mental y espiritual.
sí. Es muy difícil y es muy complejo. Es complejo manejar dos, imagínate tres. Pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? La autogestión y esta voluntad de ir conformándose a uno mismo, ¿no? Reconociendo esas partes e ir armando el todo con información, con búsqueda y sobre todo me parece con mucho amor y respeto por uno mismo, ¿no? Porque si no están esos dos factores en armonía, no hay punto de partida, me parece. No, tal cual. El cambio de percepción es fundamental. Es comenzar por esto decíamos, me tengo que empezar a conocer para empezar a percibirme de un lugar, de un modelo distinto, no el que me enseñaron, no el que me dijeron, sino el que yo hoy observo, veo, elijo y que puedo transformar. Pero sí, como bien decís, el dínamo para el cambio es la voluntad. Esa es una frase que dice mucho Paramahansa Yogananda. O sea, todo muy bien, pero sin voluntad, claro, podemos leer mucho de meditación, mucho de medicina ayurvédica, antroposófica, lo que sea, pero sin voluntad no hay cambio. Y la voluntad implica poner el cuerpo para que haga la experiencia. Hay que poner el cuerpo a hacer la experiencia y ver qué sucede, porque todo lo tenemos acá, ¿no? Yo soy esto, yo soy lo otro, bueno, sí, pero ¿cómo lo experimentás ahora en equilibrio, en desequilibrio? Ah, no sé. No, ponerte la experiencia, date con el obstáculo, ¿no? Tal cual. Eh, claro, y ahí vas a ver de verdad qué es lo que pasa. Ahí es lo que pasa en serio. Y por eso nos cuesta tanto, Lee, por eso nos cuesta tanto, porque queremos más de lo mismo. A un CAFA que le gusta comer y cuanto más dulce y saladito sea, ¿no? Todo lo pasa por acá. Le decís, no, mira, tenés que comer más picante, tenés que comer más amargo, astringente, y solo 2 comidas al día, y lo perdí, como lo perdí. Ya está. Salió Ya corriendo, está. dice, no, esta mujer está loca, ¿no es cierto? Y sí, Y como sí, a CAFA le tenés que decir, comés 5 veces al día, pero sentate. No puedo, tengo cosas que hacer, no puedo. Es claro. maravilloso porque cada uno tiene, ¿no? Lo que tiene que trabajar. Ahí está Cari de Espacio y la Mirada. Para Mahansa me da cafa. Sí, es un Sí, recafita. sí, Para Mahansa es también, un cafita lindo. la mirada, ¿viste la mirada? Ah, eso podríamos puntualizar también un poco el aspecto físico CAFA, que creo que de los tres es el más notorio, ¿no? El más acá como Sí. si, levanta la mano y CAFA total. Y ese es el robusto, tiene presencia, tiene músculo, tiene huesos, tiene mucho cabello, ¿viste? Esos cabellos abundantes, fuertes, eh, buena dentadura, ojos grandes, pestañas y cejas abundantes, ¿no? Es fresco a la temperatura, es fresco, pero sí tiene presencia, ¿no? Tiene corporalidad. Ahí de La enseguidita dentadura también, ¿viste? Siempre esa dentadura prolija, parejita, que parecería, no sé, sí, dibujada. Es como que todo está en orden, todo está como corresponde. exactamente, sí. Sí, hay mucha armonía. Es todo más redondito, todo está envuelto, ¿no? O sea, como esa estructura, todos tienen mayor volumen. La musculatura es el elemento CAFA dentro del cuerpo, entonces envuelve bien las articulaciones, abdómenes, no son los abdómenes chatos, sino son más bien redonditos, lo mismo que las caderas. En la mujer te vas a dar cuenta porque es la que tiene mayor busto, ¿no? La mujer de busto grande es una mujer bien cafa, bien nutricia, bien nutricia, Muy eh, armónicas. muy armónicas, tal cual. En el hombre cuando tiene una buena caja torácica, ¿no? Esos pechos, esos pectorales bien amplios, ahí te das cuenta enseguida, más allá del peso, de lo que hablábamos antes, qué hay de fondo,
cuánta es tierra y cuánta agua está conformándolo. Sí. Sí, 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 sí. Eh, Bueno, Caro, no sé, Muy bien. que no se me ocurre qué tips, por ejemplo, para ir cerrando, que pueda llamar la atención así de simple vista, sin mucho conocimiento, ¿no? Seguimos insistiendo de que todo esto son datos con la intención de que cada uno investigue, que esto genere curiosidad y que cada uno lea, porque la información es muchísima, es mucha Es mucho. para resumir en un encuentro o en dos, igual lo estamos desglosando un poco, pero así todo es más amplio de lo que parece y más complejo inclusive. Pero, Sí. ¿qué características que realmente llamen la atención como eh, para puntualizar en estas cosas que naturalizamos que podría eh, tomar alguien que entienda un poco que tiene características CAFA en Bien, cuanto al desorden, al desequilibrio, bien. eh, qué podría como decir, ah, bueno, uy, justamente esto me pasa y bueno, que eso genere una llamada de atención. Sí, mira, sea que la persona sea per se CAFA o no lo tenga, pero también tiene que estar atenta a estos síntomas. Mira, desde lo fisiológico, eh, cuando todo empieza a enlentecerse, por ejemplo, tengo un sueño muy pesado y no me puedo levantar a la mañana. O sea, en el CAFA es natural que remolonee, pero ya cuando no me puedo ni levantar a la mañana y todo me cuesta y estoy eh, sonámbulo hasta mitad del día, ese es un signo que hay que empezar a tener en cuenta porque el descanso debe ser reparador. Si no puedo salir del descanso, hay algo ahí muy pesado que está estancándose. Lo otro es el peso, cuando empieza a haber aumento de peso de manera constante. Todos los meses, 100 gramos, 200 gramos, el kilito, tiqui tiqui, sigue subiendo, subiendo. Eh, y me empiezo, no solamente subo de peso, sino que si no tengo estructura CAFA, soy una pita o soy una CAFA, bueno, esa agua se va en colesterol, en arterias, en inflamación en tobillos, en articulaciones, y ahí vienen dolores, o sea, verlo desde ese lugar. Eh, y desde lo emocional, cuando estoy muy bajón, cuando estamos muy bajón, ahí también es claro, porque bueno, en el cuerpo me pasan estas dos cosas que ya tengo que atender. La digestión lenta, me siento siempre llena, llena, llena. Todo. Y no comí nada, te dicen. No comí nada y estoy llena. Y bueno, ok, está bien, No no comiste nada, está profundicemos. llena. No profundice, te creo, te creo. Sí. Ahí también está diciendo que el fuego está así, está bajito, bajito y no está transformando, no está asimilando, no está absorbiendo. Entonces, ese sueño muy pesado, eh, el aumento de peso y estas indigestiones o digestiones muy lentas son tres signos a tener en cuenta. Y desde lo psicoemocional, esto, estoy bajón, estoy triste o no arranco, no puedo pensar, estoy embotada o embotada, no se me cae una idea, no puedo nada. Ahí está hablando también de que la parte mental no está acompañando, está pesada, o la mente está pesada. Esos Claro, son sí, claros que signos quedan que juntos. exacto, exacto. Esos son claros signos que seas CAFA o no seas, que sepas que eso se está acumulando y hay que darle movilidad, no hay que estimularlo. Estímulo, estímulo es lo que lo saca adelante. Todos esos ¿Y síntomas se sacan adelante con estímulo. qué, qué, mm, qué podríamos hacer en un caso como con esta, intuyendo ya este tipo de llamada de atención para no naturalizar? ¿Cómo podríamos a nivel alimento, sin ir a una dieta ayurvédica o a un tratamiento, o sea, cómo podemos más o menos entender
que si nos está pasando eso, lo que tenemos a mano o más a mano y podemos recurrir a eso para salir del paso y después, bueno, tener la posibilidad de sentarme y pensar, bueno, a ver, me está pasando esto, el cuerpo me está queriendo decir algo y ahí planificar otra acción. Con respecto a la De, alimentación, suponete, en esta época en esta de época, cambio. desde la alimentación, eh, yo me inclinaría para volcarme de todos los grupos de alimentos más por las especias y las hierbas. ¿Por qué? Porque las especias en general, no, no digo todas, pero en general la mayoría tienen energía caliente, tienen el fuego. Entonces, si decimos que necesita estímulo, que desde la boca haya picor, explote, ¿no es cierto? Que haga este gesto y no tanto el Despierta. gesto de acomodo, claro, que lo levante. Y desde las hierbas son amargas y astringentes y en general tienen potencia también de calor y son el amargo o el astringente tiene mucho aire y mucho éter, ¿no? Entonces es lo que lo va a alivianar y lo va a secar. Picante, amargo y astringente son los tres sabores que tiene que consumir una persona con preponderancia dosha o está entrando en desequilibrio dóxico, ¿no? Más allá de que puede haber otras cuestiones ahí dando vuelta. Pero esto es lo que lo sana. Son los tres sabores que sanan en Ayurveda. El ácido, el dulce y el salado son los que incrementan. Por eso le gusta a Kafa, ¿no? El dulce, el saladito. Claro. Entonces hay que ponerle de lo otro. Entonces desde la alimentación, las especias, y para que la gente sepa, porque muchas veces no se reconoce que es un sabor amargo, como un alimento amargo astringente, las verduras de hoja, el té negro, por ejemplo, ¿viste? Que tomás y te queda la lengua como si fuese un papel secante, eso es astringente. Sí, sí, sí. Las frutas finas, las chiquititas como arándanos, cerezas, o nísperos, que también, viste, comés y no sale jugo de nada en eso. Manzana, pera, ¿no? Eh, el boldo, manzanilla, son esos sabores para que las personas se den cuenta que me dejan la boca seca, ¿no? Y sacar también toda esa humedad de cafa en la boca. Ahí es donde podemos empezar a trabajar desde la alimentación y reducir mucho los cereales e incrementar legumbres, que es lo que nadie quiere. ¿Y Incrementar más harinas? legumbres. Harinas de arroz, centeno y para de contar. Arroz, centeno, algo de avena fina, muy poquitito, así como una pinceladita, como para que tenga algo de fibra. Eh, Quinoa, no mucho, no mucho, porque el cereal lo tiende a aumentar. El centeno es la ideal para un caja. El pan de centeno, por ejemplo, es el ideal. Pero solo, no untado con manteca y queso y Ufa, dulce. te diría, ufa, si no, Y esas claro, cosas ufa, no. a lo sumo con una mermelada de pera o una mermelada de manzana, ¿no? Pero hasta ahí Dulce de nomás. leche, ¿no? Dulce de leche no, de pasta de maní tampoco. Ya, ellos Me van a querer parece, eso. me parece que nos vamos a quedar sin seguidores CAFA. Se hace que no, no les va a gustar, no les va a encantar. No, no van a querer saber nada. No, claro, es lo opuesto, pero fíjate que desde nuestra cultura eh, es para nosotros de los más sanos. No importa que sea, pero mientras que esté así bien cargadito, mejor. Y hay biotipos en que no. Lo mismo, otro punto también a tener en cuenta es el agua, el consumo de agua, que está establecido que todos tenemos que tomar 2 litros de agua diarios, ¿no? En el biotipo CAFA, si tiene agua y le pones más agua y encima fría, ¿qué va a pasar? No Digestión. arranca, no, tal cual, me va a quedar helado ahí. Entonces que tome, por ahí no los 2 litros, pero eso poco que tome, caliente, sí o sí caliente.
para que disuelva. Nos damos cuenta, ¿no es cierto?, como siempre metemos el fuego en en los grupos de alimentos para que pueda, si toma los 2 litros así como viene o fría, por más sano que se diga que sea, ¿Qué a ese pasa? biotipo, claro, o a la persona que esté padeciéndolo, lo baja mucho. Es toda Sí. una alquimia, es toda una alquimia, Sí, pero es no toda es una alquimia. imposible, no es imposible, porque en la medida No, en que uno va viendo esa reacción, sin ir más sí, lejos, lo más simple, no tengo hambre, ¿sí? sí, exacto, Plantarse con esa situación y primero respetar, ¿no? Esa llamada del cuerpo de no tengo hambre. exacto, Este, y después, bueno, tratar de ver si hay secuencia, si hay repetición, si hay un horario, si hay una situación emocional, etcétera, 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 etcétera. Y lo mismo claro, cuando el cuerpo me pide comida, el exacto, horario en que me pide comida, ¿por qué me pide comida si hace un ratito terminé, supongamos, de merendar o de almorzar o de lo que sea? eh, por ahí estoy estudiando, son las 2 de la mañana, suele pasar, y se me despierta un hambre feroz. Y es exacto, raro porque el cuerpo está cansado, está agotado, está estresado y tener hambre en ese horario donde el cuerpo naturalmente no tiene que comer, tiene que descansar porque está procesando otras estancias, está exacto, desesperado por comer algo. Y bueno, la típica, claro, algo dulce, eh, o bueno, ni hablemos de alcohol o por ahí otra situación, ¿no? Más pesada, más densa y más tóxica, exacto. pero prestarle atención a eso, que serían como llamadas de atención sencillas, pero es un principio, me parece, como para ir reconociendo el lenguaje corporal, la demanda del cuerpo. Sí, sí. Y acá te agrego algo, Lee, mira qué interesante lo que tiras, porque acá te agrego algo que se da en el común de la gente la mayoría de las veces en la consulta, que es esta necesidad de comer algo dulce. Yo a la noche cuando quiero comer algo dulce, a la tarde después algo dulce. Eso es CAFA, el sabor dulce es CAFA, ¿no? El sabor dulce tiene los elementos que compone a CAFA, agua y tierra. Pero fíjate, así como en el cuerpo lo que vas es nutrir, o sea, el sabor dulce, por eso los cereales son dulces, la función es nutrir, dar estructura al cuerpo. A nivel mental, tiene que ver con la satisfacción. El sabor dulce, cuando entra en el cuerpo, en la química del cuerpo, la orden que le da a nuestro sistema nervioso es satisfacción. Todos comemos un chocolatito y no, como que nos quedamos tranquilos y nos dejamos de hinchar. Listo, nos dejamos de hinchar. Comimos ese saborcito dulce. El desconsuelo del Eh, amor y el chocolate, exactamente, típica. exactamente. ¿No? Es un premio, me doy un chocolatito y todo eh, CAFA puede hacer mucho esto, ¿no? Porque necesita satisfacerse, ¿no? Como lo paradójico, se siente vacío cuando está en desequilibrio emocionalmente, se siente vacío, angustiado, triste, y el sabor dulce reemplazaría ese vacío, pero que tiene que ver con su mente, ¿no? Más que nada. Pero en otros, un bata, un pita, te dice lo mismo. Y está ahí, ¿no? No necesitas el sabor dulce después de comer o a las 3 de la mañana porque no podés dormir, no. Ahí tenés que buscar de satisfacer lo que no pudiste durante el día, porque tu alma necesita el alimento, no tu cuerpo, Es otra no tu llamada. cuerpo. Es otra llamada, pero estamos alimentando las necesidades del alma con el cuerpo. Entonces, cuando yo doy una prescripción ayurvédica, al cuerpo le damos esto, pero al alma también le vas a tener que dar esta práctica. O sea, empezar también a satisfacer esto porque con esto solo vas a tirar un rato, después volvés a lo mismo, ¿no es Sí, sí, es cierto? un placebo. Es un Exactamente. Y placebo. CAFA tiene mucho de eso.
le da todo al cuerpo por la alimentación, no, le cuesta satisfacer otras necesidades por otro lado, porque es Reemplaza. cómodo. Claro, exacto, pero lo mismo sucede en un bata, en un pita, ahí denota un kafa, la fuerza que compone es fuera de equilibrio, porque si no, no lo necesitas, no lo necesitas. Y ahí lo vamos viendo, ahí estamos aprendiendo. ¿Qué me pide Tal cual, quién? y me parece también que sería cuestión de prestar atención un poco a, bueno, a lo que se dijo antes, ¿no? A esta forma de naturalizar irregularidades o naturalizar desequilibrios propios o naturalizar hábitos y costumbres que yo creo que de a poco me parece que hay un cambio importante, pero es como Sí, que hay que seguir ajustando, ¿no? Y remarcando y sí, difundiendo estas elecciones culturales que tenemos con respecto a sí, lo emocional. Porque así como sí, vos dijiste lo del chocolate, ese chocolate, también podríamos sumar el alcohol y también podríamos sumar, no sé, las compras, ¿sí? O sí, sea, trabajo, me voy a comprar algo, el trabajo, o sea, hay un montón de vías de escape donde al no querer reconocer, o muchas veces no solamente no querer, no poder reconocer ese susurro, ¿no? mm, De la tristeza que viene de otro lado, o esa necesidad que sí, viene de otro lado, ¿no? De lo corporal. A mí me llamó la atención una vez en el gimnasio, estábamos hablando justamente del agua y de la hidratación y todo esto, que nos decía que, bueno, cuando el cuerpo tiene sed, es que ya está deshidratado, no es que claro, tiene sed, ya llegó y te pide por favor que tomes agua. Y exacto, también eso me llamó mucho la atención. Y también muchas veces dicen que la sensación de hambre no es hambre precisamente, sino que a veces es sed, pero como ya te avisó antes, te dispara otro llamado a ver si con el hambre de paso tomas agua. No sé exacto. si es un poco ese con esas palabras, ¿no? Porque fueron como datos así, y yo dije, wow, qué curioso y qué complejo de repente si uno no entiende esa lectura, ¿no? Si no se le da la lectura acertada, estos desarreglos que después naturalmente hacemos, ¿no? Porque por ahí Exacto, tenés sed y el cuerpo te está pidiendo agua y vas y te compras un refresco, digamos, o un agua. claro, ¿Entendés? Y claro, tenés hambre, el cuerpo ya está deshidratado y te mandás un alfajor, un sándwich, un pebete completo de... Entonces, pobre, ¿no? El cuerpo cómo se adapta y cómo de alguna sigue pidiendo auxilios sí, de alguna otra manera, después sí, en un insomnio o en otra claro, instancia, porque ¿no? eso que no supiste leer bien y le diste satisfacción de manera automática, lo terminás pagando con otra cosa. No es gratuito, no es gratuito. El cuerpo es como un animalito, va a buscar de compensarse sí o sí, no te va a pedir permiso. Pero en esa compensación tiene que haber, el consciente tiene que estar ahí presente para decir, bueno, sí te doy, pero esto, para que no me pasen otra cosa después, ¿no es cierto? Claro, hay como un Por eso, intercambio, ¿no? Tiene que ser un intercambio de equilibrar una cosa a costa de otra. exacto, exacto. Por eso es importante aprender a parar, ¿no? O sea, si puedo parar un instante y sincerarme y responderme desde la conciencia más certera que tenga en ese momento, puedo salir. Pero si voy reactivo o reactiva, eh, no salgo porque no paré, tengo que salir del paso, ¿no? Es como la propaganda que dicen, ¿no? El ibuprofeno, tomalo para que no pares, no importa que te duelen, tomalo, porque no hay que parar, no es así, Cumplamos con la consigna de no parar y de ser tal productivos. cual, tal cual, y ahí va lo que va, lo que esté a mano, lo que esté a mano, entonces tanto para llevar cada uno de estas fuerzas
En equilibrio se necesita parar, se necesita un poquito registrarse, sincerarse, y bueno, sí, al principio darse lo opuesto con todo lo que eso implica, porque no sé hacerlo, no me gusta, tengo que hacer 2 millones de cosas, uy, y bueno, sí, pero una cosita, practicala, y después otra, y así, no se hace Un de hábito golpe. por día. Un hábito por día, sí, porque nosotros estamos muy corridos. Y no toco como tema CAFA el tema del mate, porque ahí sí que se van todos. Ahí sí se van todos. Si tengo que decir algo Sí, 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 argentino, que sí. me Sí, callo ahí la nos quedamos boca, solas en la conversación. sí, 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 ya me puse a Que ver una también vez es una... cultural. O sea, en general las infusiones, el té que parece también tan inocuo, ¿no? Tan inofensivo. A ver, como todo en exceso, ¿no? Como todo en exceso. Eh, Exacto. Pero el tratar, tema del tratar. mate es un talón de Uf, Aquiles. Yo hace un poquito hice un reel. ¡Ah! Nunca tuve tantos comentarios como, como en ese coso, porque hasta un paciente sí, vino, saca ese video porque se te cae, te sacan tiraron Instagram. encima. Se me tiraron Sí. encima, sí, pero tiene que ver mucho con todo esto. Y, Tiene y, que ver y con... volvemos a lo mismo, ¿no? Esta cuestión que tenemos, por un lado, cultural y por el otro lado, el hábito adoptado, porque realmente, o sea, si vamos para atrás, hay muchas Mm, cosas que en las culturas antiguas no estaban incorporadas, pero tenían un fundamento. Esa es la diferencia. claro, Y nosotros entramos a incorporar no solamente cuestiones de alimentos, yo estaba pensando también, me quedé en este instante cuando recién empezamos hablando del insomnio y las pesadillas, este sí, hábito nocturno que antes era una característica muy pita, ¿no? Ese no parar, no parar, sigo, 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 eh, eh, sí, obse, ¿no? Súper obse, de no parar con exacto, una actividad. Pero ahora es general, o sea, todo el mundo es nocturno, todo el mundo tiene un desfasaje, todo el mundo... Entonces, hay una cuestión cultural con el tema de la tecnología, con el tema de las redes, con el tema de uf, los medios, que es otro tema también como para por ahí conversar, pero ya hay muchas cosas dichas, hay mucho ya sí, dicho y mucho ya comprobado de las disociaciones que generan este tema de la tecnología. Eh, sí, y volvemos a la palabra equilibrio, ¿no? Equilibrar todo eso que utilizamos, lo que consumimos mentalmente, visualmente, a nivel mm, alimenticio, a nivel moral y espiritual, o sea, todo en exacto, equilibrio. No es exacto. eliminar, sino Mm, mm. equilibrar lo que consumimos para nuestro propio bien, definitivamente, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Vos dijiste bien, ¿no? Hay información, está todo dicho, está comprobadísimo. Bueno, ahora hay que hacer la experiencia. Hay que hacer la experiencia de ver en este momento haciendo esta otra cosa que elijo, que no tiene por qué ser lo opuesto, porque eso también podemos caer en el error, Sí, 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 hacer la totalmente. experiencia, ¿no? Hago la experiencia y veo a ver qué nueva Ver qué pasa. sensación tengo. Exacto, exacto. Y ahí es donde se comprueba, ¿no? Ahí se amplía la conciencia. Recién ahí, no antes. Aún no sea lo exactamente que necesitas, no importa. Pero te vas acercando, la brecha esa grande que había, bueno, se empieza a achicar un poquito más. Exacto. Así que, Lo más parecido a lo que me haga exactamente. bien. Exacto. Así que a poner el cuerpo, gente, no es otra cosa. Sí, sí. No es otra A cosa, poner el sí. cuerpo y a poner el alma, ¿no? Porque también Sí, es esa cosa mía, ¿no? Es esa cosa mía de respetar eh, un envase que tengo de acá a lo que dé. a lo que dé, a A lo lo que que dé dé, sí. y en proporción directa, ¿no?
Cuanto más lo cuido, claro, más me va a dar, qué sé yo, si queremos tanto exacto, al auto o a la mascota o al teléfono, también poner todo ese amor y ese cuidado en una inversión propia, ¿no? Caro, totalmente. son las Lila, 9:20. opa, opa, bueno, bueno, hora de comer, sopita y a la cama. No te quiero robar tiempo, seguimos y seguimos y seguimos, y obviamente no va a ser el último encuentro, nos falta todavía dilucidar los caminos del Pita. Vamos con el Pita. Dale, dale, que viene, viene, a ver qué pasa Dale que ahí. viene Es el Pita, que es interesante. el más chispita de los doya, Sí, y más complejo también, el más sufrido, ¿no? Que ese oh, sí que asume sus desequilibrios y sigue y no para y no se da cuenta que está desequilibrado y, y termina con situaciones a chamuscado. veces, sí, medio lastimado. Un poquito roto. Un poquito roto, tal cual. Caro, infinitas Muchas gracias. gracias, muchas Gracias por tu gracias. tiempo, gracias por todo el conocimiento y gracias por acompañarnos en este camino de abrir conocimiento para que estemos todos los días un poquito mejor. Totalmente, al mayor bien, que todo sea al mayor bien, solo a la Para luz, todos. obviamente. Exactamente. Gracias a todos Mil también los que gracias, están del Caro. otro lado. Gracias Hasta a todos. prontito. Chao, chao. Chao, chao. Continúa el 11 del